Muy buenos días, bienvenidos al canal de Tereré con Dharma. Hoy continuamos con nuestro 9º episodio de la biografía del Buda Shakyamuni. Biografía ilustrada del Buda Shakyamuni. Página 196. El Buda condujo a los 1250 discípulos del Vihara Venubana al recién inaugurado Vihara Jetavana. Cuando la larga procesión de monjes arribó a la ciudad de Sarvasti, recibieron el saludo de los habitantes formados a ambos lados de la calle. Se realizaron importantes festejos para celebrar la inauguración del Vihara Jetavana. El gran Buda y sus discípulos se instalaron en el Vihara Jetavana para continuar sus objetivos monásticos y para enseñar la doctrina budista. La reputación del grupo crecía cada día. El reino del Kosala era una nación importante en el norte de la India. Su rey, Prasenajit, también se acercó y tomó refugio en el Buda. La ciudad de Sarvasti se encontraba a cierta distancia de la ciudad natal del Buda, Kapilavastu. El rey Suddhodana sabía que el príncipe se había convertido en Buda y anhelaba su regreso, pero no se atrevía a enviar a nadie para recibirlo, temiendo que se desviaran del camino, como había sucedido en el pasado con los 5 oficiales liderados por Kaundinya. Cuando llegaron las noticias de la finalización del templo Vihara Jetavana, el rey Suddhodana se regocijó enormemente. De inmediato envió a su ministro de confianza, Udayin, a saludar al príncipe. Cuando Udayin regresó, tenía la cabeza afeitada y vestía un manto de monje. Se había convertido en discípulo del Buda. Udayin trajo buenas noticias al rey Suddhodana. El Buda regresaría a Kapilavastu dentro de 7 días. Las buenas nuevas se difundieron por la ciudad. Se observaba el ajetreo de las familias limpiando sus hogares. El pueblo entero, niños y ancianos, hombres y mujeres, se preparaba para recibir al gran Buda. Todo el reino estaba inmerso en un ambiente de alegría y felicidad. Sin embargo, Devata también se enteró de la noticia y se molestó profundamente. Se reunió con sus asistentes para acordar un plan. Allí se complotaron para perjudicar al príncipe. Devata juntó un grupo de feroces bestias de un cuerno y las encerró en jaulas de hierro. Cuando el Buda pasara, se liberarían las bestias para que atacaran al blanco. Cuando el Buda arribó con sus discípulos, Devata fingió alejarse mientras aguardaba ansiosamente la oportunidad de atacar. Luego de intercambiar saludos, de pronto surgió una conmoción en la multitud. La gente comenzó a correr de un lado a otro, tratando de escapar. Lo que sucedió fue que los hombres de Devata lo oyeron reír fuertemente en la distancia y lo interpretaron como señal de ataque. Entonces liberaron a las bestias de las aulas, que corrieron en estampida hacia la multitud. Justo cuando las bestias estaban a punto de atacar a Devata, el Buda rápidamente lo tomó de un brazo y lo puso a salvo. El terrorífico encuentro confundió al mismo Devata, que quedó paralizado. Cuando las bestias estaban en su pico de furia, apareció súbitamente un elefante para detenerlas. Las bestias y el elefante iniciaron una feroz pelea, pero el poderoso elefante se mantenía erguido como una montaña. Con las patas firmes sobre el suelo, como pilares de hierro, finalmente logró dominarles. Sin embargo, luego de la cruel lucha contra las bestias, el exhausto elefante había agotado toda su energía, cayó al suelo y murió. El Buda y la multitud se acercaron. Esparcieron flores sobre el elefante como señal de respeto. Dado que había protegido a la gente a costa de su propia vida, se había sacrificado para salvar a otros. Cuando el Buda regresó a la ciudad, el reino entero se sumergió en celebraciones de alegría. En el Palacio Imperial, vio entre el comité de bienvenida a Yasodhara y a Rahula. El Buda acarició a Rahula y dijo con gratitud a Yasodhara: «Todo este tiempo has sufrido mucho, lo lamento desde el fondo de mi corazón. Ahora que he realizado mis votos originales por los kalpas, eones de tiempo, espero que compartas la dicha conmigo». El rey Suddhodana entonces pidió al Buda que diera un discurso sobre el Dharma.
Este enseñó la verdad del sufrimiento, la vacuidad, la impermanencia y la ausencia del ego. Alentó a la audiencia a seguir los 8 senderos en busca de la liberación. Los corazones de los asistentes se llenaron con júbilo del Dharma. El Buda presidió varias asambleas del Dharma en el palacio. Numerosos miembros de la realeza se conmovieron profundamente con sus enseñanzas, entre ellos Ananda, Aniruddha, Bhadra y Vasa, quienes deseaban convertirse en monjes. Incluso Devata, que siempre se mostró hostil al Buda, se convirtió en su seguidor junto con otros príncipes. El Buda asintió a estos pedidos. Un barbero del nombre Upali, de casta Sudra, esclava, quería tomar el manto. El Buda le afeitó la cabeza del mismo modo que hizo con los demás. Con esto mostró que todos los hombres debían ser tratados por igual. Así dio un fuerte golpe al sistema de castas de la India. Poco después, el hijo del Buda, Rahula, también pidió ser ordenado, pero aún no había precedentes de que un niño tomara el manto en el Sangha. Entonces el Buda formuló los 10 preceptos para los samameras, monjes novatos. Rahula se convirtió así en el primer samamera en la historia del budismo. El otro hijo del rey Suddhodana, el príncipe Nanda, había nacido de su segunda esposa, Prajapati. Nanda era un apuesto, pero también muy indulgente con los placeres sensuales. El Buda deseaba convertirlo. Nanda se había casado recientemente con Sudari, la mujer más hermosa de las 16 ciudades de Kapilavastu. Todo el día Nanda se entregaba a los placeres sensuales, sin ocuparse de los asuntos del reino. Un día, el Buda, con su tazón de comida, fue a pedir alimento al palacio de Nanda. Al oír que su hermano mayor había arribado, Nanda salió para tomar el tazón de alimentos personalmente. Luego de llenarlo, regresó a la puerta, pero el Buda ya había partido. Nanda inmediatamente lo siguió, aunque curiosamente no lograba alcanzar al Buda ni corriendo a gran velocidad. Finalmente lo siguió a Vihara, en donde el Buda lo recibió y le preguntó si estaba dispuesto a convertirse en un monje. Nanda pensó que el Buda bromeaba, por lo que asintió vagamente. Para su sorpresa, el Buda instruyó a Sariputra para que procediera con la ceremonia del rasurado. Nanda estaba asustado y preocupado, pero ante la solemne presencia del Buda no se atrevió a oponerse e ir en contra de sus propias palabras. Entonces siguió adelante con la ceremonia de ordenación sin siquiera saber por qué. Luego de tomar el manto de monje, Nanda no lograba enfocarse en el sendero, sino que pensaba en la amada esposa todo el tiempo. Un día, el Buda lo invitó a dar un paseo. Cuando pasaron por una cueva en las montañas, vieron una vieja mona. El Buda le preguntó: si comparas a esta mona con tu esposa, ¿quién sería la más bella? Nanda respondió sin dudar: mi esposa es tan hermosa como una hada celestial. ¿Cómo puedes compararla con una mona? El Buda replicó entonces: Nanda, dices que tu esposa es tan hermosa como un hada, pero ¿has visto realmente a una hada celestial? Usando sus poderes extraordinarios, el Buda llevó en un segundo a Nanda a un reluciente mundo de majestuosas edificaciones y torres de jade, donde se oía una música exquisita. Era el glorioso paraíso de los cielos. Las habitantes de allí eran hadas de extraordinaria belleza, con la piel más suave y una presencia de etérea ternura. El Buda preguntó a Nanda: ¿cómo se comparan las hadas con Sudari? Nanda respondió: la hermosura de las hadas es indescriptible, me dejan sin habla. Comparar a Sundari con ellas es como comparar a la vieja mona con ella. Nanda observó que los cielos estaban habitados por hadas, sin nombres a la vista, y decidió preguntar el motivo de ello a una hada. Señalando un trono, el hada le respondió: este trono es para el rey de los cielos, está temporariamente vacante y reservado para Nanda, discípulo del Buda. Como él ha hecho votos para renacer en los cielos, asumirá este trono en el futuro. Al oír esto, Nanda se sintió muy complacido y dejó de pensar en su esposa Sundari. Al regresar al mundo humano, Nanda se dedicó con suma diligencia a la práctica, concentrado ahora en renacer en los cielos. Incluso sus compañeros de Sangha se mofaban por él por su locura.